Para el año de 1921, en México, gobernaba el presidente Álvaro Obregón. Las secuelas de la Revolución Mexicana se vieron presentes, por ejemplo, Pancho Villa fue asesinado, y al mismo tiempo se crea la SEP. En el contexto internacional aún se vivían las secuelas de la guerra. Muchos países seguían separándose para formar nuevos. Por ejemplo, Irlanda se separa y forma el Estado Libre Irlandés, además de que en el aspecto científico se descubrió la insulina. El estridentismo inició en diciembre de 1921 en la Ciudad de México, por el poeta Manuel Maples Arce. El estridentismo comenzó con la publicación del Manifiesto Estridentista por Maples Arce, quien más tarde también publicó otras obras de gran importancia para este movimiento. Este movimiento se caracteriza por la modernidad, el cosmopolitismo y lo urbano, el culto a la máquina y a todo lo que represente progreso, el inconformismo, el humor negro, el esnobismo, lo irreverente, la subversión violenta en la temática como en la forma de las obras. Buenas noches, estimado público. Estamos aquí reunidos con Aquiles Vela. Gracias por estar aquí, por cierto. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, nosotros sabemos que tú eres un narrador, un escritor, un periodista y que naciste en 1899 en la ciudad de Tapachela, en el estado de Chiapas, claro está, y falleciste en 1978 en la Ciudad de México. Así es. Y wow, o sea, tú fuiste realmente un escritor muy bueno que impactó en los mexicanos en el siglo XX. Muchas gracias. Tampoco no fue tanto, pero la verdad es que sí. La neta sí. Sí le eché muchas ganas a Pero mi trabajo. bueno, dinos tú, ¿cómo es que te reuniste con el estudiantismo? Bueno, básicamente después de que el Maple Arce escribió su primer libro, después del Manifiesto Estridentista, muchos críticos lo empezaron a echar mucha tierra, no estaban de acuerdo con lo que estaba escribiendo. Por lo que a mí no me pareció, yo como joven periodista, no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los críticos y decidí yo hacer un análisis de los artículos de Maple Arce. Posteriormente Maple Arce se dio cuenta que mucha gente no conocía de su movimiento y pues empezamos a investigar y me sumé al movimiento de Maple Arce. Wow. Soy un poeta, el segundo participante del estridentismo, y me sumé a la poesía de Maple Arce. Wow, qué aventado, o sea, una nueva ideología, un nuevo pensamiento. Sí, me pareció que era muy importante lo que estaba haciendo Maple Arce, ese cambio de poesía, me pareció importante. Sí. Sí. Wow, qué interesante. Y dime, oye, cuando empezaron este movimiento del estridentismo, ¿no recibieron ustedes como muchas críticas o ataques? No, claro que sí, recibimos muchísimas críticas, pero por suerte teníamos forma de defendernos. Para empezar, el mundo no estaba preparado para el estridentismo, era algo que cambiaba radicalmente con lo que se conoce como la poesía convencional. La gente no estaba muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo y pues no entendían mucho. Pero por suerte, de un poeta con renombre que fue de décadas pasadas como Rafael López, entendió exactamente lo que queríamos hacer. Una renovación en la poesía que hoy conocemos, la cambió por el estridentismo. Él también, otras personas posteriormente a él se sumaron al movimiento como Salvador Gallardo, Echeverría y otras personas más que se unieron a este movimiento y es lo que hoy conocemos como el estridentismo. Y díganos, ¿usted qué obras ha escrito? Bueno, primero antes que nada hay que recordar que yo empecé a trabajar como periodista y escritor a los 21 años. Fui redactor del diario Demócrata y fui secretario del Universal Ilustrado. Posteriormente a eso escribí una de mis novelas más conocidas como La Señorita Etcétera. Y después de esa novela hice otras novelas como El Café de Nadie, Un Crimen Provisional y El Viaje Redondo, entre otras muchas obras más. La verdad es que ha sido para mí un honor escribir con el estridentismo y me encanta mucho la poesía. Bien, retomando su primer novela, La Señorita Etcétera, que fue claramente muy importante para usted, ¿usted la considera como la primera novela estridentista? Mira, Alex, no solamente es una novela estridentista, sino la primera novela que violó la estructura tradicional hispanoamericana. Es una novela que utiliza matices íntimos que corresponden únicamente a las realidades que solamente se encuentran en los recuerdos, en el desvanecimiento de los hechos. Es una novela que utiliza la lengua, la palabra, que no utiliza relación entre los personajes y que, pues sí, claramente es una novela estridentista.
De entre los autores más destacados de esta corriente surge Manuel Maples Arce. Fue muy distinguido poeta a quien se le considera el precursor del estridentismo. También tenemos a Arqueles Vela. Fue un periodista, maestro, poeta, narrador y ensayista mexicano. Por otro lado también tenemos a Germán Liz Arzubide. Fue un poeta y revolucionario mexicano quien junto a Maples Arce escribió y publicó el manifiesto número 2 de este movimiento. En conclusión, la revolución y el periodo de crisis que se vivía a nivel mundial permitió la renovación en todos los niveles. El estridentismo en México es prueba de ello, ya que fue una parteaguas en la literatura mexicana. El hecho de que sea rebelde en cuanto a los temas en que se trata y la manera en que lo hace es lo que le da importancia a este movimiento, ya que representa el deseo que tenían las nuevas generaciones de ese tiempo de cambiar lo establecido, lo cual sin duda lograron a pesar de haber sido sumamente criticados. No hay duda de que el estridentismo fue algo muy importante en la literatura y dejó huella por la forma en que apreciaba lo moderno y lo urbano, y así rompía con todo lo tradicional de manera irreverente.